A continuación, se resolverán problemas de las distintas secciones del capítulo de campo y fuerza magnética. Ejercicio número 1. Un grupo de partículas se mueve en un campo magnético de magnitud y dirección desconocidas. Usted observa que un protón se mueve a 1,50 km por segundo en la dirección más x. Experimenta una fuerza de 2,25 por 10 a la menos 16 newtons en la dirección más y. Y otro electrón que se mueve a 4,75 km por segundo en la dirección menos z experimenta una fuerza de 8,50 por 10 a la menos 16 newtons en la dirección más y. Las preguntas a responder serían: pregunta A, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético que afecta a dichas partículas? Y parte B, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en la dirección menos y a 3,20 km por segundo? Antes de proceder a la resolución de este problema, notemos que este problema incluye el uso de la fuerza magnética que anteriormente vimos en las diapositivas. En este caso, recordemos que la fuerza magnética que actúa sobre una partícula es Q, donde Q es la carga de la partícula, por V cruz B. V siendo el vector velocidad y B el vector de campo magnético. Mediante ella podríamos calcular la magnitud y dirección del campo utilizando los datos que nos están brindando. En este caso, no es necesario incluir la fuerza del peso, aunque no nos lo dicen de forma explícita, ya que en el caso de los protones y los electrones son partículas muy livianas. Por lo tanto, la fuerza del peso es muy despreciable respecto a la fuerza magnética que actúa sobre ellas debido a la acción del campo magnético. Recordando que la fuerza magnética que actúa sobre una partícula que se mueve en un campo magnético es la carga por el producto cruz del vector velocidad y el vector de campo magnético, además de que nos indican que la partícula se mueve en el eje X positivo, lo que quiere decir que la velocidad va orientada en esa dirección del espacio, y además que la fuerza que termina siendo aplicada va en el eje Y positivo, mediante la regla de la mano derecha, para que el producto cruz de V, que está en X, y B, que no sabemos dónde está, dé como resultado más Y, que es la dirección de la fuerza, se puede encontrar que la dirección del campo va en la dirección del eje Z negativo. Una vez encontrada la dirección del campo magnético, se puede notar que la dirección de la velocidad, que va orientada en el eje X positivo, y la dirección del campo, que va orientada en Z negativo, tendríamos un ángulo entre vectores de 90 grados, porque es el ángulo entre el eje X y el eje Z. Por lo tanto, cuando hacemos el producto cruz, obtenemos el seno del ángulo, y seno de 90 da 1. De manera que es sencillo encontrar la magnitud del campo, ya que mediante la fórmula de fuerza magnética podemos realizar el despeje otra vez tomando en cuenta que el ángulo entre vectores sería 90 y seno de 90 da 1, obteniendo el resultado mostrado en la diapositiva, recordando que la dirección sería la del eje Z negativo. Por eso la dirección aparece menos K. De manera similar, para el caso del electrón que tiene carga negativa, se mueve en el eje menos Z y la dirección de la fuerza termina siendo aplicada en el eje Y positivo. Otra vez, mediante la regla de la mano derecha, se puede determinar que para que esto sea posible, la dirección del campo magnético tiene que ir en la dirección del eje X positivo. Nuevamente, el ángulo entre vectores, el ángulo entre vector de velocidad y el vector de campo sería de 90 grados, seno de 90 da 1, y por lo tanto el despeje de cuánto vale la componente del campo se realiza de forma sencilla. En este caso, con un valor de 1,117 teslas en la dirección del eje X positivo. Importante recordar que al momento de utilizar la velocidad o la rapidez a la cual se mueven las partículas, debe hacerse el cambio de kilómetro por segundo a metro por segundo si queremos que las unidades finales del campo sean teslas. Por último, una vez que ya conocemos las componentes del campo magnético, recordando que el campo es un vector, entonces colocamos el campo con su respectiva componente, en este caso horizontal X,
con un valor de 1,117 teslas dirigido en el eje X positivo y su componente Z con un valor de 0,936 dirigido a lo largo del eje Z negativo. Una vez llegados a este punto, podríamos preguntarnos, la componente X fue calculada con el caso de los electrones, pero esa componente X no afectaría a los protones que se están moviendo. Y la respuesta es no. No, porque en el caso de los protones, ellos se mueven justamente en la dirección del eje horizontal. Es decir, su velocidad está dirigida en la misma dirección que esta componente del campo. Y recordando que la fuerza magnética se define como la carga por el producto cruz del vector velocidad y el vector de campo, si los dos vectores van en la misma dirección, el seno del ángulo entre ellos da 0. Y por lo tanto, dicha componente se cancela. Igual para el caso de los electrones y la componente Z del campo. Ya con el vector de campo magnético en sus respectivas componentes, recordando que la componente X es la que se encarga de afectar a los electrones, mientras la componente Z es la que se encarga de afectar a los protones, podemos calcular su magnitud simplemente como la raíz cuadrada de la suma de las dos componentes, en este caso X y Z, a la 2, obteniendo un resultado de 1,4573 teslas. Y el ángulo θ se puede calcular obteniendo un valor de menos 39,96 grados en el plano XZ. Para la parte B, una vez que tenemos el campo magnético en sus respectivas componentes, simplemente aplicamos la fórmula para la fuerza generada sobre ese electrón. Q por V cruz B, donde Q es la carga del electrón, V la velocidad que lleva, que en este caso 3200 metros por segundo, en menos J, y el campo magnético antes encontrado. Realizamos la regla distributiva y obtenemos de esta manera la fuerza que actúa sobre dicho electrón. Ejercicio número 2. Tenemos un área circular con un radio de 6,50 centímetros que yace en el plano XY. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud del flujo magnético a través de este círculo debido a un campo magnético uniforme B de 0,230 teslas? Las preguntas a responder serían, en la parte A, calcular el flujo magnético en el caso donde el campo uniforme está alineado en la dirección del eje Z positivo. Para la parte B, igual realizamos el cálculo del flujo magnético, pero en este caso el campo no va a estar alineado con el eje Z, sino que forma un ángulo de 53,1 grados a partir del eje Z. Y en la parte C, igualmente calculamos el flujo, pero con el campo magnético estando alineado en la dirección del eje Y positivo. Antes de iniciar con la solución de este problema, es importante notar que, al ser el campo magnético uniforme, podríamos calcular el flujo magnético a lo largo de la superficie circular como el producto punto del campo magnético con el vector de área, recordando que el vector de área tiene una dirección que es perpendicular al área de interés. Perpendicular o normal, es decir, forma un ángulo de 90 con el área de interés. Para este caso en particular, el campo magnético es homogéneo, por lo cual al realizar los cálculos de flujo magnético y tener la integral B punto de A, el campo magnético homogéneo puede salir de la integral y por lo tanto podemos calcularlo el flujo como la multiplicación del campo por el área por el coseno del ángulo entre dichos vectores. Para el primer caso, tenemos el círculo ubicado en el plano XY y el campo en la dirección del eje Z. Como se puede observar en la figura, para este caso los dos vectores apuntan en la misma dirección del espacio. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es 0 y coseno de 0 da 1, por lo que el flujo se reduce a la multiplicación de la magnitud del campo por el área, que es un área circular, por lo tanto, pi por el radio al cuadrado, obteniendo un resultado de 0,00305 Weber. Para el segundo caso, como se muestra en la segunda figura, el campo magnético ya deja de estar completamente alineado con el eje Z y ahora tenemos una inclinación de 53,1 grados, por lo cual el ángulo entre vectores ya no es 0, sino 53,1. De esta manera,
el flujo puede calcularse como la multiplicación de la magnitud del campo por la magnitud del área por el coseno de 53,1, obteniendo un resultado de 0,00183 Weber. Para el último caso, tenemos el campo magnético orientado a lo largo del eje Y, pero como puede observarse en este caso, el ángulo entre vectores sería de 90 grados y el coseno de 90 grados da 0. Por lo tanto, al momento de realizar el cálculo del flujo magnético, multiplicación de la magnitud del campo por el área por el coseno de 90, eso daría 0, por lo cual no habría flujo magnético. Sería un flujo de 0 Weber. Es importante recordar que la dirección del vector área es perpendicular o normal a la superficie de interés. Por eso el vector A de las tres figuras siempre apunta en la misma dirección, porque el área en cuestión siempre permaneció sobre el plano XY. Ejercicio número 3. Nos indican que el magnetrón de un horno de microondas emite ondas electromagnéticas con frecuencia F de 2450 MHz. ¿Qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esta frecuencia? Antes de comenzar con la solución, es importante notar que en este caso nos están preguntando cuál debería ser la intensidad del campo magnético para que los electrones puedan realizar trayectorias circulares. Nosotros suponemos que el horno es lo suficientemente grande para permitir a los electrones hacer esa trayectoria circular. Además, hay que recordar que en el caso de la frecuencia nos la están dando en megahercios, por lo cual al momento de hacer los cálculos, si queremos que el campo magnético nos quede en teslas, hay que hacer la conversión de que mega es 10 a la 6. Por último, es importante notar que en este caso nos indica que las trayectorias van a ser completamente circulares, por lo cual nosotros podemos asumir que la rapidez que van a llevar los electrones a lo largo de dicha trayectoria va a ser constante, ya que la fuerza magnética va a apuntar hacia el centro de la trayectoria circular, lo que indica que esa fuerza magnética es la que se va a encargar de brindar la aceleración centrípeta para que el movimiento circular sea posible. Para la solución de este ejercicio, comenzamos con la aplicación de la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que en este caso, como están girando en trayectorias circulares, sería una aceleración de tipo centrípeta, recordando que la fuerza de interés es la fuerza magnética que actúa sobre las partículas, Q por V cruz B. Recordando lo visto en el capítulo 27 de campo magnético, recordamos que para este caso en particular, el campo magnético tiene una dirección perpendicular a la dirección de la velocidad de la partícula, de manera que el ángulo entre ellos sería 90, y seno de 90 da 1. Por eso se puede reducir el producto de V cruz B a V por B, de manera que el lado izquierdo de la ecuación nos queda Q por V por B, y el lado derecho m por aceleración centrípeta. Del lado derecho de la ecuación, donde teníamos la expresión masa por aceleración centrípeta, recordamos que la aceleración centrípeta puede cambiarse por v al cuadrado entre r, donde v es la rapidez del movimiento de las partículas y r el radio de giro. Al realizar el despeje, nos damos cuenta que nos queda el término v entre r. V entre r podemos interpretarlo como la rapidez angular de giro de las partículas, y la rapidez angular se puede sustituir por 2πf, donde f es la frecuencia de giro de las partículas. De esta manera podemos llegar a la expresión que el campo magnético es igual a la masa por 2πf entre q. Hacemos la sustitución y llegamos a un resultado de 0,0875 teslas. Ejercicio número 3. Nos indican que la espira triangular de alambre que se muestra en la figura conduce una corriente I igual a 5 amperes en la dirección que se indica. La espira está en un campo magnético uniforme, es decir, constante en magnitud y dirección, y nos dan la magnitud de dicho campo, 3 teslas. Y nos dicen que está alineado en la misma dirección que la corriente en el lado PQ. De manera que en este problema conocemos tanto
la dirección de la corriente en cada segmento de la espira, que lleva una magnitud constante de 5 amperes, conocemos la dirección del campo magnético y además las dimensiones de dicha espira porque se indican en la figura. Las preguntas a responder del problema de la espira son las siguientes. Las preguntas A y B están muy relacionadas porque nos piden calcular la fuerza ejercida por el campo magnético en cada lado del triángulo, es decir, en cada uno de los 3 segmentos, y además indicar si la fuerza es distinta de 0 para cada uno de ellos, especificando su dirección. Y en la parte B ocupamos calcular la fuerza neta en la espira. Recuérdense que la fuerza neta sería la suma de cada una de las 3 fuerzas sobre cada lado de la espira, tomando en cuenta la magnitud de cada fuerza y la dirección de la misma. Para la parte C de este problema, nos indican que la espira gira en torno a un eje situado a lo largo del lado PR y que usando las fuerzas antes calculadas, calculemos el par de torsión, que es lo mismo que torque, para cada lado de la espira. En el inciso D realizamos lo mismo, calculamos el torque neto, pero lo hacemos mediante el cálculo de la ecuación de el vector momento dipolar magnético y el vector de campo magnético, mu cruz B. Y por último, en el inciso E, buscamos el par de torsión neto está dirigido para girar el punto Q hacia el plano de la figura o hacia afuera de este plano. Teniendo el resultado anterior, nosotros sabríamos hacia qué dirección estaría girando el objeto, por lo cual podríamos responder dicha pregunta. Antes de comenzar el problema, es importante notar que en los primeros incisos lo que hacemos es calcular la fuerza magnética sobre cada uno de los 3 lados de la espira, para luego hacer uso de dichas fuerzas para calcular los momentos de torsión o torques sobre cada una de ellas. De esta manera, si nosotros sabemos el torque neto, que sería la suma de los 3 torques sobre cada lado de la espira, podemos saber en qué sentido gira y por lo tanto dar respuesta a la parte E de este problema. Para encontrar la fuerza magnética sobre las distintas partes de la espira, podemos dividir la espira en 3 sectores y aplicar en cada uno de ellos la ecuación que la fuerza sobre cada uno de dichos sectores es la integral de I por dl cruz B, donde dl es un pedacito infinitesimal del alambre y B el campo magnético que sobre él actúa, que en este caso, al ser el campo magnético homogéneo, podemos realizar una reducción y llegar al resultado que la fuerza sobre cada pedacito de alambre es I por L cruz B, donde I es la corriente, L es el vector que me indica la dirección de la corriente y el largo del alambre a considerar, y B es la dirección del campo magnético. Para el caso del primer sector, PQ, notamos que la dirección de la corriente y la dirección del campo coordinan, por lo cual el ángulo entre dichos vectores sería 0 y el producto cruz de dos vectores paralelos o antiparalelos da 0. De esta manera, la fuerza sobre el sector PQ del alambre de la espira es de 0 Newton. Para el segundo sector, el sector PR, podemos notar que la corriente lleva dirección de menos X. Por eso, al momento de sustituir el vector L en la ecuación, puede notar que se sustituye por menos 0,800 metros en I. El menos justamente indica que la dirección de la corriente va en menos X. Se hace la operación sustituyendo la corriente 5 amperes, el valor del campo junto con sus direcciones, se lleva a cabo el producto cruz y obtenemos un resultado de menos 12 newtons en K, el cual sería la fuerza para el sector PR de la espira. Para el caso del último sector, el sector QR, lo primero que notamos es que la trayectoria no está ni del todo alineada con el eje X ni con el eje Y, así que realizamos la descomposición y podemos representarla como 0,800 metros en Y, porque en cuanto a X se refiere nos movimos hacia el eje positivo, y menos 0,600 metros en J, porque en J más bien bajamos. Se realiza la operación, se aplica la regla distributiva y obtenemos un resultado de 12 newtons en K, que sería la fuerza sobre el sector QR de la espira. Para calcular la fuerza neta que actúa sobre la espira, simplemente realizamos la suma de todas las fuerzas, que en este caso notamos que las dos fuerzas que tenemos disponibles son dos fuerzas dirigidas a lo largo del eje Z, una 12 newtons en K y la otra 12 newtons en menos K, por lo cual al realizar la suma de ellas dos
obtenemos que la fuerza neta sobre toda la espira es de 0 newtons. Para el cálculo del torque es importante recordar que el torque se define como el producto cruz entre el vector R y el vector F, donde R es el vector de posición que indica en qué punto actúa la fuerza sobre cada uno de los tres segmentos del alambre, que en este caso asumimos los alambres homogéneos, por lo cual sería el centro de masa de cada uno de ellos tres. Dichos centros de masa se indican en esos puntos amarillos en la figura. Y F es el vector de fuerza magnética que actúa sobre cada uno de los tres segmentos. Dichas fuerzas ya fueron calculadas anteriormente. De esta manera podemos calcular el torque sobre cada uno de los tres segmentos, trazando para cada uno de ellos su respectivo valor R, tomando como origen el punto P del diagrama y la fuerza anteriormente encontrada. En especial en el caso del segmento PQ, recordar que la fuerza magnética es de 0 newtons, por lo tanto no habría torque sobre dicho segmento, y para los otros dos ponemos su respectivo vector R, que indica la posición de cada uno de sus respectivos centros de masa, y el vector de F, fuerza encontrado anteriormente, para obtener el torque tanto en el sector QR como en el sector PR. Una vez calculados los tres torques, recordando que el torque sobre el sector PQ da 0 y recordando las unidades del torque newton por metro, obtenemos el torque neto, que no es más que la suma de los tres torques obtenidos. Al momento de sumar los torques nos damos cuenta que tenemos un torque de 4,8 newton por metro en J positivo y otro de la misma magnitud pero en J negativo, por lo cual dichos torques se anulan y el torque neto sobre todo el sistema, sobre los tres lados en total, sería de 3,6 newton por metro en la dirección X positiva. En este inciso D nos piden realizar el cálculo del torque, pero mediante la ecuación de que el torque también se puede obtener como el producto cruz entre el vector momento dipolar magnético y el vector de campo magnético, como se muestra en la ecuación. Recordando que dicha ecuación también es igual al producto de N por I, donde N es el número de vueltas de la espira, en este caso una sola, y la magnitud de la corriente que circula por la espira, A cruz B, y A es el vector área y B el vector de campo magnético. De manera que podemos llevar a cabo la sustitución de este problema para encontrar el torque que deseamos. En el número de vueltas usamos 1 porque es una sola vuelta. ¿Dónde está la corriente? 5 amperes que nos las daban en el enunciado. Luego, para el vector área, recordar que él tiene su propia magnitud, que es la magnitud del área en cuestión, en este caso la área de un triángulo, base por altura entre 2. De ahí tenemos el término que dice 0,600 metros por 0,800 entre 2, esa sería la magnitud del área. Y la dirección, recuérdense que se puede obtener mediante la regla de la mano derecha, siguiendo con sus 4 dedos la dirección de la corriente, enrollándolos, y el dedo pulgar termina apuntando en la dirección del vector, que en este caso sería menos K. Y el producto cruz con el campo magnético, que tiene una magnitud de 3 teslas y está dirigido a lo largo del eje J. Realizamos la operación, realizamos su respectivo producto cruz y obtenemos un resultado de 3,60 newton por metro en el eje X, justo como en el inciso anterior, lo que nos indica que los cálculos están bien realizados. Ejercicio número 4. Nos indican que un alambre rectilíneo largo contiene una región semicircular con un radio de 0,95 metros, como se muestra en la figura, y está colocado en un campo magnético uniforme de magnitud 2,20 teslas, como se ilustra en la figura. Las X en la figura nos indica que el campo magnético está entrando en la figura o entrando en el plano. ¿Cuál es la fuerza magnética neta que actúa sobre el alambre cuando conduce una corriente de 3,40 amperes? Antes de iniciar con la solución, es importante notar que en este caso conocemos desde ya la magnitud y dirección del campo magnético sobre todas las partes del alambre y también conocemos la dirección de la corriente, por lo cual podemos aplicar las ecuaciones que conocemos para calcular la fuerza magnética. Comenzamos por separar el problema en tres regiones o tres secciones: la sección A, que es la primera parte recta del alambre,
la sección B, que sería la parte semicircular con un radio de 0,95 metros, y la parte C, que sería la segunda parte recta del alambre. Comenzamos con la parte curva del alambre, donde tenemos que calcular la fuerza magnética mediante la suma de todas las contribuciones de cada uno de los pedacitos de arco de longitudes que representa el alambre total. Para ello debemos plantear un diferencial de L que nos permita realizar la integración desde θ igual 0 hasta θ igual a pi, como se muestra en la figura. Muy importante recordar que es necesario el uso de un sistema de coordenadas marco XY para poder realizar el problema. En este caso el marco se detalla en la figura. A partir de dicho marco nosotros podemos obtener el diferencial de L, que en este caso hay que recordar que es un pequeño segmento de arco, y un pequeño segmento de arco se obtiene multiplicando el radio del círculo R por el diferencial del ángulo. Y al ser un vector, porque nos estamos moviendo tanto en X como en Y, realizamos la descomposición de dicho vector, notando de la figura que la componente X es positiva porque va para la derecha, por lo tanto, en este caso, coseno de θ en X positivo, y la componente Y, que iría con el seno del ángulo, es negativa porque el diferencial de largo apunta hacia abajo en cuanto a Y se refiere. Por eso, el diferencial de largo se puede obtener como coseno de θ en Y positivo, menos seno de θ en J negativo porque va para abajo, por R de θ. Una vez calculado el diferencial de L para cada pedacito de arco de todo el círculo, podemos sustituirlo en la integral y también poniendo el valor del campo, recordando que el campo entra en la figura, por lo tanto llevará una dirección de menos z, por eso el menos k de la ecuación. Por último, se realiza la regla distributiva, calculando el producto cruz para cada uno de los dos casos, obteniendo dos integrales, una con el coseno del ángulo de 0 a pi y otra con el seno del ángulo de 0 a pi. Como se puede notar en cada una de ellas, lo que es el valor de la corriente, el radio del círculo y la magnitud del campo, que es constante porque nos decían que el campo era homogéneo, podrían salir del integral. De manera que simplemente realizamos la integral coseno del ángulo y en la otra integral seno del ángulo. Notando que en el caso del coseno, cuando hacemos la integral de 0 a pi, dicha integral se hace 0. Por eso la única integral que sobrevive es la segunda, la integral del seno del ángulo de 0 a pi. Realizamos la integral y obtenemos el resultado final para la fuerza sobre todo el segmento circular. 2R por I por B en la dirección del eje X positivo. R siendo el radio, I siendo la corriente y B siendo la magnitud del campo magnético. Para las dos partes rectas es más sencillo llevar a cabo el cálculo, ya que en estos dos la corriente siempre lleva una misma dirección, por lo cual la fuerza magnética se puede calcular como I por L cruz B, recordando que el vector de L tiene una magnitud igual al largo de ese pedazo del alambre y la dirección es la dirección de la corriente en ese pedazo del alambre, que en este caso la corriente circula para abajo en las dos secciones del alambre recto, por eso la dirección es menos J, mientras que la dirección del campo siempre es la misma, menos K, porque el campo entra en la figura. De esta manera podemos llevar a cabo los dos cálculos, tanto para la fuerza en la parte A del alambre y la fuerza para la parte C del alambre. Una vez encontradas las fuerzas sobre cada uno de los tres segmentos del alambre, podemos calcular la fuerza neta como la suma de las tres, FA más FB más FC. Por lo cual procedemos a hacer la suma vectorial de las fuerzas, notando que en este caso todas las fuerzas tienen una componente X positiva, por lo cual sumamos dichas componentes. En los tres términos siempre sale la corriente y el campo magnético, por lo cual se puede sacar a factor común, y de la figura podemos observar que si sumamos el largo del primer alambre LA más 2 veces R más el largo del alambre C LC, la suma de ellos tiene que ser 3 metros. Por lo cual podemos sustituir ese término por 3. Una vez realizado esto, llevamos a cabo la multiplicación I por B por L, que sería la fuerza neta que actúa sobre el alambre, I siendo la corriente 3,40 amperes, B la magnitud del campo 2,20 teslas y L 3 metros. Realizamos la multiplicación
y obtenemos como resultado final que la fuerza total sobre el alambre es de 22,44 newtons en I. Es una fuerza que apunta en el eje X positivo. Muchas gracias por su atención. Espero los problemas resueltos sean de ayuda para entender mejor el tema de campo magnético y fuerzas magnéticas. Se despide el profesor Michael Cambronera.